La información al momento. Escúchala en Canal Continental de Noticias. Bienvenidos a las 9 de la mañana. Esta es la información. En noticias nacionales sobre la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial, ya negó el registro a México Libre, organización impulsada por el expresidente Felipe Calderón y Margarita Zavala, y que decidió revivir como partido político a redes sociales progresistas, Fuerza Social Pro México y Partido Encuentro Social, organizaciones afines a la Cuarta Transformación. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se terminó el tiempo en el que el presidente decidía en estos temas. También de los cambios. Antes los presidentes decidían a quién darle un registro, a quién no, a quién darle una candidatura, a quién no. Ya eso pasó a la historia, al basurero de la historia. Ya no se aplica. En información local, el Ayuntamiento de Guadalajara informó que el próximo viernes 16 de octubre volverá a cerrar el camellón de Avenida Chapultepec entre la Glorieta de Niños Héroes y Avenida México, y se prevé que esté reabierto este lunes. La decisión es tomada para evitar y bajar los contagios del COVID-19. Luego de los videos e imágenes que han circulado en redes sociales en los cuales se observa al menos un cocodrilo nadando en el lago de Chapala, la Secretaría de Marina emitió una advertencia a habitantes y visitantes de la zona como un llamado a la precaución. Según explicó, es posible que exista más de un ejemplar, mismos que pudieran haber ingresado al lago por el río Lerma. Por trabajos en el paso deprimido de acueducto y periférico como parte de las obras de mi macroperiférico, que ocasiona cierres totales y parciales, se modificaron los recorridos de 6 rutas. La C54 antes 51C, T17 632, la T17-1 632 Molinos, la 717 y la C01 que antes era 632A y la 710 Parques de Tezistán. En noticias de entretenimiento, Joaquín Phoenix interpretará a Napoleón Bonaparte en la cinta Kid Back, cinta histórica que será dirigida por el cineasta Ridley Scott. Este reencuentro entre Phoenix y Scott, luego de 2 décadas de la última vez que trabajaron juntos en la cinta Gladiador del año 2000, será una mirada a los orígenes de Napoleón y un retrato de su ambición militar, sin descuidar cómo le marcó su amor por su esposa Josefina. El guión correrá a cargo de David Scarpa, quien escribió All the Money in the World, cinta del 2017 que también fue dirigida por Ridley Scott. Le presentó las noticias Dulce Rodríguez Moreno. La información al momento. Escúchala en Canal Continental de Noticias. Reporte Vial 91.5 Zona 3. Soy Eloy Arellano, le informo en estos momentos la avenida Washington mantiene agilidad a la circulación para quien hace su recorrido a partir de la avenida ya de Enrique Díaz de León y con dirección hacia avenida Chapultepec. Para quien haga su recorrido también con dirección hacia la zona de la avenida ya de Circunvalación Agustín Yáñez, se encontrará también condiciones favorables, un poco más de presencia vehicular sobre la zona de la avenida también de Niños Héroes. Sigan esta frecuencia, reporte de Arellano. 91.5 de FM, Zona 3, Radio en Evolución, transmitiendo desde Avenida Mariano Otero 3405, Fraccionamiento Verde Valle. Noticias, música y reporte vial, bajo las siglas XHGO-FM, con 250.000 watts de potencia. Zona 3, en la frecuencia del 91.5 de FM. Un proyecto de comunicación de Grupo Promomedios Radio. 9 de la mañana con 4 minutos, muy buenos días, estamos en Cara a Cara, yo soy Jonathan Lomelí, te agradezco muchísimo que me acompañes. El día de hoy tenemos una agenda muy amplia para platicar, explicar y analizar, y vamos a comenzar con el tema del PIN parental. Es una iniciativa que presenta ayer el diputado Gustavo Macías para que los padres de familia decidan sobre la educación sexual o en materia o que pueda tener algún conflicto con sus creencias religiosas, y que las autoridades educativas quiten a los niños
de esas materias o esas actividades por medio de un PIN parental. Vamos a explicar qué es esto. También platicamos con Julieta Angulo, presidenta del Consejo Empresarial de Jalisco. Ella es una de las líderes empresariales que participa en este proyecto de Visor Ciudadano COVID-19. ¿Qué es esto? Bueno, consiste en la posibilidad de que tú como ciudadano te sumes a una red, tengo entendido incluso en un grupo de WhatsApp, recibes una capacitación y puedes estar supervisando que sobre todo restaurantes, bares y tianguis cumplan con las medidas sanitarias en medio de la pandemia. Es una especie de visor ciudadano. También vamos a platicar con Guillermo Vega, que hoy nos acompaña en la cabina, y Guillermo Vega tiene un perfil muy interesante. Bienvenido a Cara a Cara, Guillermo. Muchas gracias por la invitación, Eres Jonathan. psicólogo, ¿verdad? Correcto, psicólogo. Tengo una especialidad en neuropsicología y... ¿Tu doctorado? Estoy estudiando un doctorado en investigación en métodos cuantitativos y cualitativos, y cuando tengo un poquito de tiempo libre hago stand-up sobre cosas de política. Estandopero, es decir, tienes formación maestro, doctor, estás en proceso y aparte estandopero, y creo que viene muy bien tu perfil ahorita para comentar esto del PIN parental, porque al final habla de la educación de los niños, ¿no? Es un baúl de comedia, además, el asunto del PIN parental, pero sí, aquí hay un montón de supuestos sobre cómo es que debería ser el desarrollo sano de un niño, que están filtrados por un moralismo rampante. Claro, pues bueno, y muchas gracias por acompañarnos, Memo. Vamos a cerrar el programa con una reflexión y una explicación de lo que pasó ayer en el Tribunal Electoral Federal. Finalmente no le dan el registro a México Libre de Felipe Calderón y Margarita Zavala, pero sí al partido del Bester Gordillo y a un líder sindical morenista. Todos estos son los temas en Cara a Cara para que te quedes con nosotros a las 10 de la mañana. Participa, te recuerdo el teléfono de WhatsApp 33 18 80 76 41 y en cabina 31 22 42 66. Mi cuenta en Twitter @JNLomelí. Son las 9 de la mañana con 9 minutos. Esto es Cara a Cara y comenzamos. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Cara a Cara con Jonathan Lomelí. Cara a Cara, en contexto. Bueno, a ver, Memo, tú dices que eres estandopero. ¿Qué, es decir, haces comedia? Es digamos, una especie de o versión o plataforma de la comedia donde uno va a hacer un monólogo y vas tocando una serie de temas y que tienen que salir como si estuvieras pensándolos en ese momento. Hay gente que dice que es una profesión, yo pienso que es más como un ejercicio de tolerancia a la frustración y el hambre, pero esa es la idea. Oye, pero a ver, es una profesión, lo combinas con tus actividades normales y tengo entendido que hay un movimiento de estandoperos en Guadalajara, ¿no? Sí, movimiento me parece una palabra mucho más grande, más bien que somos como un grupo de autoayuda, pero sí, efectivamente habemos como 20 personas que estamos en eso. Usualmente lo trato de mantener separado a la profesión. Yo retomo temas muy distintos en mi trabajo de día que a la hora de hacer monólogos, pero últimamente he estado trabajando en sets cómicos relacionados a cuestiones de salud mental. Y, oye, pero no te vaya a ofender la pregunta, pero ¿cuál sería la diferencia, por ejemplo, con un monólogo de Adal Ramones? ¿Cómo te atreves a ofenderme así? Creo que yo estoy más calvo que Adal Ramones de entrada. Yo no puedo esconderme en una cachucha. Lo que hace Adal Ramones, a diferencia de lo que hace un estandopero, pues la diferencia es muy sutil. Pero la noción es que el estandopero escribe su propio material. Claro. Y Adal Ramones tenía un montón de escritores. Claro. Bueno, pues muy interesante, Memo. Entonces será interesante también tener tus puntos de vista sobre los temas de la agenda pública. Bueno, pues muy bienvenido, Memo. Si te parece, vamos a empezar con este tema del PIN parental. Quisiera poner un poco de contexto y explicar qué es esto. Me suena, tú escuchas PIN parental y ¿a qué te suena, Memo? Ya finalmente los niños con códigos de barras en la frente, ¿no? Como siempre los ha querido la derecha, así ya para saber de quién es quién y qué puede y qué no. Sí, es que es justamente lo que te evoca, ¿no? Como una especie de chip implantado, pero a ver, nada más lejos de eso. Es una iniciativa, una propuesta de reforma que presentó ayer el diputado Gustavo Macías del PAN y que consiste en
garantizar, en modificar la Constitución para que los padres de familia o los tutores de los menores decidan en la escuela sobre la educación que pueden recibir sus hijos en torno a temas como valores, sexualidad o religión. Ellos deciden. Bueno, ¿cómo funciona este PIN parental? Bueno, se llama PIN parental por las siglas en inglés, Personal Identification Number, que sería número de identificación personal, y que esto se usa como clave de control de dispositivos electrónicos, es decir, si tiene un vínculo allí más o menos con este tema de dispositivos o aparatos electrónicos, y es un código o contraseña para proteger el aparato de forma que solo las personas autorizadas puedan acceder a la información, pero en este caso se aplica a los niños. Proteger el aparato, entiendas el niño, el vástago. Sí. Ok, ya, me parece, el lenguaje es muy revelador, muy bien. Es el origen o la base de este concepto. Bueno, ¿y qué significa? Bueno, que los padres con este PIN parental pueden expresar una objeción de conciencia, una especie de objeción de conciencia ante talleres sobre diversidad sexual o estas actividades o temas que no les parezcan que deban impartirse a los niños. A ver, entre los argumentos de los grupos que impulsan esta iniciativa, porque estaban en la presentación de la iniciativa el Frente Nacional por la Familia, el Consejo de Padres Objetores de Conciencia, entre otros, y lo que dicen es, no estamos en contra de la educación sexual, pero hay padres que no están de acuerdo en que se liberalice la sexualidad de sus hijos, y allí el Estado no tiene derecho. Ese es un debate ahí entre moral y jurídico, Memo. Vamos a escuchar lo que dice Gustavo Macías en la presentación y lo comentamos ya enseguida. Qué horror. La obligación del Estado para garantizar y respetar el derecho de los padres y madres jaliscienses a decidir sobre la educación que recibirán sus hijos bajo los valores, creencias y religión que estimen convenientes. De la misma manera, proponemos reformar la Ley de Educación del Estado de Jalisco con el fin de incluir como derecho de quienes ejercen la patria potestad o tutela de los menores a aprobar expresamente su consentimiento sobre materias, cursos, talleres, clases y otras actividades sobre educación sexual. Bueno, allí escuchamos al diputado Gustavo Macías. Pero a ver, Memo, tú como psicólogo, ¿cuál es tu punto de vista sobre una idea de esta naturaleza, de establecer o limitar el acceso a una educación que integre aspectos vinculados a la sexualidad o, por ejemplo, a la igualdad en el caso de quienes tienen otras preferencias sexuales? ¿Cuál es tu punto de vista como psicólogo? Me parece que una iniciativa de este estilo podría poner en riesgo a los niños y su desarrollo subsecuente desde dos lógicas. Uno, el tener una educación sexual fraccionada incrementa la probabilidad de que sean víctimas o que repliquen algunas conductas de riesgo que deberíamos ya estar más cerca de eliminar que de volver a incentivar en el punto de desarrollo de la humanidad en el que estamos. Claro. Dos, también el incremento de intolerancia. Imagínate lo siguiente, de repente tenemos ya este PIN parental, que genuinamente espero que sea un chip de los niños, porque eso lo haría más fascinante, claro. Donde de repente un día mamá y papá dicen que no vas a entrar a la clase de diversidad sexual, aunque ya estés en sexto de primaria, primero de secundaria. Y entonces empieza a generar la noción de que la diversidad es desagradable, es mala, es inmoral. Esa idea empieza a tomar otros elementos del contexto y se convierte no en animadversión, sino en agresión flagrante. Y entonces, los niños que en educación primaria o secundaria recibieron la instrucción de sus padres, no queremos que sepas esto, transforman esa información en las personas que tienen prácticas sexuales diferentes a las tuyas, son personas aberrantes y por lo tanto se justifica ser agresivo. Y claro. Ahí ya no estamos en un esquema de diversidad o de tolerancia, al contrario, estamos en un esquema de ellos contra nosotros, los que promovemos una agenda moral irreprochable. ¿Cómo dijiste que se llamaba el Consejo de Padres para la Objeción Moral y cualquier otra cosa que tenga que ver con cosas de diversidad sexual? Sí, más o menos así. Ya, perdón. Padres objetores de conciencia. Ah, ok, el nombre está más dramático que yo pensé. Y entonces nos alejamos de la diversidad, nos ponemos a confrontarnos y empieza un esquema de, otra vez, discriminación, que luego lo que termina no es en nada más discusiones en redes, sino en asesinatos, crímenes de odio y
leyes diferenciales. Además, leía en la mañana, Memo, que este tipo de iniciativas también pueden evitar que se prevenga el abuso sexual infantil, por ejemplo, porque el niño no tiene acceso a información o a una educación sexual integral, y esto, además, como otra consecuencia, puede disparar las tasas de embarazo adolescente. Implican un freno. No, la educación sexual no es el único factor. Hay que acomodar otras variables sociales que son muy importantes. Uh-huh. Pero sí, el tema del abuso sexual es una cosa que tenemos que mantener muy presente cuando escuchamos este tipo de iniciativas, porque ahora los niños y los adolescentes usan el Internet mucho más. Y los padres, por sus propias limitaciones para comprender la plataforma y además algunas cuestiones de interés, tienen más dificultades para monitorear qué es lo que hacen sus hijos en redes. No solo tienen más dificultades, sino que ahora por la naturaleza de los dispositivos, los niños interactúan con muchos extraños. Y si ellos no tienen información clara que les permite identificar cuándo alguien les está sexualizando o cuándo alguien les está incomodando, entonces tienen altas probabilidades de exponerse a que los abusen. Claro. Sin embargo, también es bien importante plantear la idea de que la educación sexual es el único elemento para evitar esto. A veces también parte de una noción de que la educación es todo. Y entonces aquí necesitamos integrar varios factores. No puede ser solo responsabilidad. Cara a cara, la entrevista. 9:25 a.m. Estamos en Cara a Cara y ya tenemos en la línea a Julieta Angulo. Ella es presidenta del Consejo Empresarial de Jalisco y nos va a hablar sobre este tema que les comenté al iniciar el programa, que se llama Visor Ciudadano COVID-19, un proyecto que lanzan ayer Guadalajara, Zapopan y el gobierno de Jalisco junto con la iniciativa privada, y que tiene un objetivo, que es que la gente pueda colaborar para que se cumplan las medidas sanitarias, los protocolos, como les decía, sobre todo en restaurantes, bares y en tianguis. Y ¿cómo lo van a hacer? Bueno, vía los organismos empresariales. Por eso vamos a hablar hoy con la presidenta Julieta. ¿Y qué tienen que hacer los ciudadanos? ¿Cómo promueven el cumplimiento de estas medidas, que es pues el uso de cubrebocas, la sana distancia, que se cumplan los filtros sanitarios? Y al final, ¿cómo va a operar este programa? Le agradezco mucho que esté en la línea a Julieta Angulo, presidenta del Consejo Empresarial de Jalisco. Buen día, Julieta. Buen día, Jonathan. Buenos días a todo tu auditorio. Gracias por la invitación. Oye, Julieta, este proyecto que presentan el día de ayer me llamó la atención porque no vi muchos detalles sobre quiénes y cómo se pueden inscribir los ciudadanos que quieran formar parte de esta red. ¿Cómo va a funcionar para poder integrarte? Entiendo que incluso hasta grupos de WhatsApp y capacitaciones va a haber. Sí, mira, esta es una iniciativa donde todas y todos sumamos para aportar en parar los contagios en el estado, ¿no? Como Visor Ciudadano ayudaremos a muchas personas a mantener su empleo y, como ayer se decía, el continuar disminuyendo el alta incidencia de COVID-19. ¿Quiénes podrán participar? En la primera etapa participarán solamente las personas que están afiliadas a las cámaras y consejos de la iniciativa privada, a los cuales fuimos invitados a participar y formar y crear la estrategia de Visor Ciudadano. ¿Por qué en esta primera etapa solamente ellos? Porque como somos el aval, tenemos que estar muy atentos a que camine como debe de ser. Como se decía ayer, no es que te van a poner el dedo, no es que van a estar acusando todo el mundo. Entonces, esta primera etapa en eso consiste. Después, conforme vaya creciendo y se haga una conciencia colectiva, y estaremos invitando también a las personas de la ciudadanía en general a que participen con nosotros. Como bien lo comentabas, va a haber capacitaciones. El viernes se lanza la convocatoria. El primer filtro, que será entre las cámaras, como te comentaba, y los consejos, estaremos nosotros recibiendo las inscripciones de nuestros afiliados, quien quiera participar. Posteriormente, la próxima semana, inician las capacitaciones para armar las cuadrillas. Y efectivamente, como tú lo comentaste hace un rato, las cuadrillas estarán visitando restaurantes, bar, negocios formales e informales como los tianguis. Y lo único que pretendemos es, como primer contacto, generar conciencia, invitar de una manera coordinada, educada y siempre con respeto a que se sigan las normas sanitarias que ya el gobierno del estado nos ha invitado y proporcionado, ¿no? Julieta, a ver,
para aterrizarlo a la cuestión muy práctica, el viernes dices que lanzan una convocatoria, es decir, es una convocatoria general a los ciudadanos. Primero, es para los ciudadanos, pero es la convocatoria interna en las cámaras. Ok, para ambas que entonces. Los afiliados que pretendan ser visores ciudadanos les den fecha, hora, día y lugar para su capacitación y armar las cuadrillas. Bien, pero perdón, es que se cortó un poco, pero son convocatorias a ciudadanos en general y a sus agremiados. No, como primera etapa, te decía hace un rato, primero será para afiliados de las cámaras y de cada los cámara. Como la primera etapa, así es. Muy bien. Esto es para llevar un buen control y tener un lanzamiento eficaz y seguro, porque somos los que avalamos a los ciudadanos. Muy bien. Entonces, en esta primera etapa no se podría integrar cualquier ciudadano. No, en la primera etapa no. Muy bien. Conforme vaya creciendo el visor ciudadano, entonces sí estaremos invitando a la ciudadanía abierta que participe con nosotros. Muy bien. Oye, y sobre la capacitación y la integración de cuadrillas, ¿cómo será la logística? Es decir, ¿cuántas cuadrillas se ubicarán por zonas? ¿Harán recorridos en ciertos horarios? ¿O cómo va a funcionar? Sí, serán recorridos por zonas, como bien dice, sobre todo en corredores donde están restaurantes, bares, tianguis. Las cuadrillas aproximadamente se tiene calculado por el momento que serán de 15 personas. Habrá horarios. Y cada cámara tendrá sus propias cuadrillas. Ya hay un mapeo, una sectorización, y nos estaremos dividiendo entre todos los participantes de la iniciativa privada para las cuadrillas. Eso es un trabajo voluntario, desde luego, ¿verdad? Así es, pro bono. Completamente voluntario, así es. Oye, y también en el caso, por ejemplo, decían que iban a funcionar con grupos de WhatsApp. ¿Cómo va a ser en ese sentido la comunicación? Mira, la verdad es que lo primero que queremos es invitar y crear una conciencia, no llegar a estar acusando a nadie, ¿no? Se estarán haciendo visitas y rondas continuas, y aquellos negocios o establecimientos que caigan una y otra vez en incidencias negativas de llevar los controles sanitarios, entonces sí habrá un grupo de WhatsApp que se encargará cada líder de cada cámara, primero de cuadrilla, habrá un líder de cuadrilla. Él le comunica al líder de cada cámara o consejo empresarial, y posteriormente ahí se estará filtrando la información a las autoridades. Claro, está con nosotros Guillermo Memo Vega, aquí en cabina, y quiere hacerte también una pregunta, Julieta. Sí, claro. Adelante, Memo. Julieta, buenos días. Una pregunta. Por lo que nos está explicando que es una iniciativa muy interesante, suena a que estos voluntarios van a ir a situaciones donde la probabilidad de contacto o de riesgo de contraer el virus es alta. ¿Cuáles son los protocolos de seguridad que van a utilizar? Sí, así es. Hace unos días vimos las estadísticas y como todos sabemos está la incidencia mayor en restaurantes, en bares, en edades de 15 a 39 años. ¿Cómo lo harán? Bueno, pues invitando a todos, diciéndole cómo deben usar el cubreboca, la distancia, observar que la distancia sea la correcta, el uso correcto del tapete sanitizante, que hemos tenido muchísimas quejas que llegan a lugares y ya está completamente seco, y como te decía, es solamente una invitación a las medidas sanitarias, uso de cubrebocas, lavado de manos, que pongan el gel, la distancia correcta, etcétera. Estarán, me imagino, tendrán alguna identificación. Sí, se les hará a todos, las personas que se capaciten, un gafet con su fotografía, y tendrán el logotipo de todas las cámaras y consejos que participamos en esta iniciativa. Esto es con la finalidad de que todos, tanto los comensales en los restaurantes como los dueños, como las personas que trabajan en ellas, tengan la seguridad de que son ciudadanos que solamente están invitando a los demás a generar una conciencia sobre la salud y el cuidado del empleo para evitar el botón rojo. Bueno, Julieta, pues te agradezco mucho que nos hayas compartido esta información. ¿Cuántos organismos empresariales participan en el proyecto? Estamos participando, es la Cámara de Comercio, Coparmex, el CCIJ, las cámaras de restauranteros, el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias y el Consejo Empresarial de Jalisco. Bueno, pues muchas gracias, Julieta. Estaremos pendiente ahí también de la convocatoria ciudadana ya abierta a todos para que quienes se quieran integrar, pues también puedan hacerlo en estas cuadrillas. Que tengas un excelente día. Les hago llegar la información y solamente me gustaría hacer hincapié que todo será basado en el respeto. El ser visor ciudadano no es exponer a nadie ni a quien cometa un error, es solamente una persona que va a buscar generar conciencia entre los ciudadanos
de nuestro estado. Es eso, únicamente. Y les agradecemos todo su apoyo. Y bueno, tenemos que recordar que todos somos ciudadanos y estamos en una misma batalla, que es el COVID-19. Bueno, Julieta, pues te agradezco mucho. Que tengas buen día. Gracias, Jonathan. Gracias a todos. Bueno, allí tuvimos a Julieta Angulo, presidenta del Consejo Empresarial de Jalisco. Este tema de visor ciudadano COVID-19, lanzan la convocatoria, pero nada más de manera interna para los agremiados de los organismos empresariales, para que se conviertan en visores ciudadanos. Habrá una segunda etapa para también integrar a ciudadanos en general. Pero las personas tenemos esta tendencia a, ahora que ya sé algo, ¿qué tanto me cuesta o me beneficia hacerlo? Que es un principio de economía conductual. Sí necesito usar el cubrebocas, pero a lo mejor me da flojera. Y si además encuentro un grupo de personas que no creen en los cubrebocas o que no creen en la efectividad de los cubrebocas, desafortunadamente parecería que algunos están en el gobierno federal, pues entonces validan esta resistencia a utilizarla y ya no se convierte en un asunto personal, sino ideológico. Claro. Y entonces ya no es tanto nada más ir a decirles, sino es ir a pelear con toda esta construcción que se hace con el cubrebocas y por qué no utilizarlo. Que un poco yo decía, no es posible que un presidente con el 50-60% de popularidad, de aceptación, no influya en la población si no usa cubrebocas. Es decir, imagínate un presidente con esa aceptación y no usa un cubrebocas, es un mensaje allí al final que también te dice, pues la cosa no está tan mal, ¿no? Cuando sabemos que reduce hasta 70 o 80% la posibilidad de contagio. Correcto, digo, y él tiene que entender que no todos tenemos la fuerza moral que él tiene para pelear con las y no de gotículas, contagio, exactamente. Que creo que realmente sería una cosa interesante ver cómo se modifica el uso del cubrebocas si el presidente lo empezara a utilizar. Porque entonces ahí toma una dimensión emocional, no es nada más de información. Claro. Oye, y hablando ahorita del presidente, quisiera comentar este tema contigo, que también me llamó la atención. Ayer hace una declaración, yo diría, más o menos divertida o jocosa, el presidente sobre quiénes están en las redes sociales. Sí. Vamos a escucharlo y lo comentamos. Va. El Face es más popular. El Twitter tiene que ver más con clase media hacia arriba. El Facebook es para mayor población. El Facebook es más popular, Twitter para clase media alta, y yo creo que y el Instagram, que no lo conozca, que no lo vea. Qué interesante seminario. El TikTok, ¿dónde está? Yo estoy esperando que López Obrador tenga un TikTok y haga coreografías y trate de hacer voiceovers, cosas por el estilo. Que digo, es muy interesante cómo el presidente, cada oportunidad que tiene, busca cualquier fenómeno, aterrizarlo a su narrativa de acá está el conservadurismo con poder financiero y acá está el pueblo, ¿no? Y entonces vamos a poner, luego a lo mejor mañana nos espera, sabemos que los tamales verdes son más populares y que los tamales de elote son de la élite que quieren promover que este movimiento, esta transformación no alcance, ¿no? Algún día vamos a tener todas las cosas que podemos hacer en este país en esa dicotomía. Y es interesante. Claro, oye, pero además él llama a las benditas redes sociales. Por lo que veo, en realidad nomás la bendita red social será Facebook, porque en Twitter en general es más crítico con la figura presidencial. Pero, a ver, yo en mi experiencia tengo claro que las redes sociales importan, que son un fragmento, expresan una parte de la realidad. Creo que la gran confusión de muchos políticos es confundirlas con la totalidad de la realidad. De acuerdo. ¿No? Me parece que aquí es un fenómeno de aquello que yo veo es equivalente a lo que sucede. Y pues claro, evidentemente, creo que hay un asunto generacional. También habría que preguntar quién está asesorando a todos estos políticos, porque pareciera que no hay ninguno bueno para utilizar las redes. Ni los políticos que tienen a 3 agencias, no vamos a decir cuáles, pero hay políticos que tienen agencias enormes manejando de las redes. Les dicen cómo generar interacciones, pero no cómo interpretar el contenido. Entiendo que López Obrador considere que Twitter es más hostil para él y para todos, ¿no? Claro. O sea, 20 minutos en Twitter es perder las ganas de vivir, pero no es específico con él. Pero aquí lo que estamos viendo es, de nuevo, él cualquier agresión la personaliza y luego la pone en este marco de ellos contra nosotros. Oye, y por ejemplo, figuras o políticos
completamente obsesionados con las redes sociales. Yo les llamo influencenadores, como por ejemplo Samuel García, ¿no? O Verónica Delgadillo de Jalisco, que viven y de pronto cuando se encuentran y los ves cometiendo errores, cuando se enfrentan a la realidad, aspectos que verdaderamente representan algo más que nada más estar haciendo imágenes bonitas o comunicando mensajes inspiracionales, ¿no? ¿No viste a Mirza ayer que salió haciendo esta imitación sí. del video ¿El de Dogface? Dogface? Que sale él creo que es como una patineta con la canción de Fleetwood Mac. Sí. Y él se ve como montaje de la Warner Brothers atravesando la calle como un ángel. Y Mirza en patines, que pareciera que es la primera vez que se pone unos patines, a punto de caerse, intentando acordarse de la letra. Yo creo que todos los memes, los trending topics, las cosas divertidas van a morir a las cuentas de los diputados y a las cuentas de los senadores. Y queda claro que no entienden cuál es la función ni qué dice de ellos la retroalimentación negativa. Claro, pues bueno, ahí está otro de los temas, Memo, y bueno, para ir ya encaminándonos al último bloque y al tema también relevante en la agenda hoy de el partido de México Libre de Felipe Calderón, que finalmente no obtiene registro, pero por ahí nos metieron otros 2 goles. Vamos a un corte y regresamos para comentar este tema y también leer sus comentarios, sus críticas que nos han enviado amablemente vía WhatsApp y también en redes sociales. Vamos a un corte y regresamos. Escucha, siente, disfruta. Zona 3, información y música en equilibrio. 91.5 de FM. Hoy, el Senado está más cerca de ti. Conoce el trabajo legislativo desde tu celular, tablet o computadora. Nuevas leyes y reformas. Participa en su creación. ¿Cómo y en qué te benefician? Con las nuevas tecnologías, el Senado te informa. Síguenos en Facebook con transmisiones en vivo. Minuto a minuto en Twitter, historias en Instagram y videos en YouTube. Senado de la República. Cercanía y resultados. Aunque no hay una vacuna contra el COVID-19, sí tenemos la vacuna contra la influenza. Acude a tu unidad de salud más cercana para aplicártela y no olvides usar cubrebocas. La vacuna se la deben de aplicar principalmente niñas y niños de 6 meses a 5 años, personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personal médico y personas de cualquier edad con enfermedades crónicas. Cuidarse es prevenir. Gobierno de Jalisco. Celebramos un año más contigo con las sorpresas de aniversario de Liverpool. Ven y aprovecha con hasta 15% de descuento directo en ropa para hombre y mujer de la marca American Eagle. Promoción válida del 1 al 31 de octubre. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Walmart. Precios bajos que cuidan de ti en tienda, sitio y app. Variedad de atún tuna y jumbo de 295 gramos. 2 por 59 pesos. También desde casa. Lleva lo que quieras. Vive mejor, come bien. Galería Santa Anita ya está aquí. Ven a conocernos en nuestra primera fase en Avenida López Mateo Sur, en Tlajomulco de Zúñiga. Y descubre más que un centro comercial. Galería Santa Anita, el lugar de tus emociones. Un buen diálogo genera puntos de acuerdo. Hagámoslo cara a cara. Continuamos en Zona 3, 91.5. Nueve de la mañana con 48 minutos. Estamos en cara a cara. Nos acompaña Memo Vega. Bueno, vegano. Sí, cálmate, porque con ese apellido hay muchos errores que pueden ser bastante censurables. El espectro se pone peligroso para cometer un error. A ver, vamos a hablar sobre el tema de el fallo del Tribunal Electoral el día de ayer. En la noche, el Tribunal Electoral le negó el registro a México Libre de Felipe Calderón y Margarita Zavala, pero le concedió a Fuerza Social por México, es otro organismo, de Pedro Aces, el registro como partido político. Él es senador, era senador es senador morenista suplente. No sé si te acuerdas de Germán Martínez, claro, que renunció al IMSS
es un morenista de hueso colorado, líder sindical pero morenista de hueso colorado, ya tiene su partido político Fuerza Social por México, y también a redes sociales progresistas de Fernando González. Él es yerno del Baester, que aunque digan que no es su partido, es el partido del Baester, la sustitución de Nueva Alianza, y también rectificó el registro para Encuentro Solidario, antes Encuentro Social, que se fue en alianza en 2018 con Andrés Manuel. A ver, hoy en el Informador publicó esta columna que titulé primero Los pobres partidos del presidente, porque al final, Memo, lo que ocurrió es que este partido político, un nuevo partido político, Fuerza Social por México, pues va a estar encabezado por un dirigente sindical de la CATEM, que es una especie de CTM priista de Andrés Manuel López Obrador. Es como el nuevo, entre comillas, sindicalismo. Y escuchen lo que dijo hace un año Pedro Aces, cuando deja de ser senador morenista y ya se va a encabezar su organismo sindical, y dice esto sobre su posición frente a Andrés Manuel López Obrador. Adelante con el audio. Como persona, soy soldado del presidente. La Confederación es autónoma. ¿Sí? En la Confederación manda la base, los trabajadores. No pertenecemos a ningún partido. La Confederación se llama CATEM, que es la A, quiere decir autónoma. Aquí se acabó el corporativismo. Si algún trabajador tiene un pensamiento político diferente al de otros, es libre. Es un soldado del presidente, el dirigente del nuevo partido político Fuerza Social por México, aunque dice que es independiente. Y ya nada más como último contexto, el Baester Gordillo. La asociación entonces Redes Sociales Progresistas en 2018 firmó un convenio con el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador para apoyarlo en su campaña. A ver, la relación entre AMLO y el Baester fue muy distante y difícil en 2006, cuando la acusó de haber participado en el supuesto fraude electoral, pero en esta campaña Redes Sociales Progresistas fue y apoyó a Morena, el candidato presidencial de Morena, quienes concretamente, como decíamos, Fernando González, el yerno de la maestra, y René Fujiwara, nieto también de esta exlideresa sindical, que firmaron este convenio. A ver, Memo, pues ya no sé, nos concentramos en México Libre, todo el mundo hablaba de México Libre y que el proyecto y todo, y nos metieron 2 golazos por descuido. Ese es un gran manejo de las redes. Todo el mundo muy atento con Margarita Zavala y Felipe Calderón a ver si les iban a dar el partido o no. Y de repente, acá los soldados del presidente se alinearon y cada quien tiene su tajada. Que por cierto, qué oportunidad tan desperdiciada haber puesto el audio de Pedro Aces y no haberlo seguido con el coro de Soldado del Amor de Mijares. Espero que después lo podamos retomar. Creo que aquí hay una cuestión interesante. En México no podemos tener cosas bonitas, específicamente a nivel de democracia. Finalmente habíamos tenido este triunfo donde ya Calderón, genocida, criminal, etcétera, etcétera, no le iban a dar otra vez entrada al poder. Fueron 20 minutos de qué alivio. Y ahora, los partidos que se pueden alinear con el poder actual, pues aquí están, sin la lucha de tener que andar tolerando la pelea entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado. Claro, que además, digo, no son dos partidos satelitales de Morena, sino hay un tercero, que es este Encuentro Solidario, que también le ratifican el registro. Y allí lo que dicen el tribunal es, pues, imagínate, que no había miembros del gremio sindical en Redes Sociales Progresistas y en Fuerza Social por México, pero que Calderón sí cometió ahí irregularidades en temas financieros. O sea, son 3 partidos que en realidad pues, van a ser pues ahí los niños chiquitos de Morena. Tal cual, van a ser las fuerzas ahí en la calle de Morena. Y aquí es un muy buen ejemplo de cómo se aplica de manera diferencial las reglas en este país para todo el proceso democrático. Lo que con el partido de Hagamos México Libre, que digo, no quiero defenderlo, gracias a Dios no logró el registro, son objeciones que no se aplicaron a estos otros partidos, porque estos otros partidos ahora sí cumplen una función para el Poder Ejecutivo. Claro. Mira, al final yo creo que, y una lectura de esto, Memo, es que, bueno, con estas resoluciones, lo que ocurre es que pues se cuadran los tribunales, ¿no? Hay una disciplina casi marcial ante la figura presidencial.
le avalaron la Suprema Corte de Justicia le avaló la consulta para enjuiciar a expresidentes, ¿no? Uh-huh. Todo mundo decía, jurídicamente no era sostenible un proyecto o una consulta para enjuiciar a expresidentes. Jurídicamente se la avalan. También todo el proceso de Morena ha tenido también vaivenes y los tribunales han respondido a ciertos momentos y ciertos intereses. Y al final, pues, eliminan al gran enemigo de Felipe Calderón, de Andrés Manuel López Obrador, que es Felipe Calderón con este partido, ¿no? Que habría que plantear el gran enemigo en qué términos, ¿no? O sea, a lo mejor es el que más gordo le cae, pero no es el que más problemas le representa. Claro. O sea, porque si pensáramos que a lo mejor eliminó a la figura más importante de la oposición, ahí estaríamos hablando también ya de un riesgo muy importante del proceso democrático, pero Felipe Calderón para esta administración debe ser así como un quiste, por decirlo de alguna manera, incómodo, desagradable, pero no problemático. Oye, ¿y qué ves tú, digamos, como también en tu punto de vista como o tu lectura como psicólogo, qué pasa si cuando tienes 10 partidos políticos, que van a ser 10 partidos políticos en las próximas elecciones, cuando tienes estas referencias y antecedentes y llegas a la boleta? Es decir, debe ser es un conflicto poder elegir a un partido político, un candidato, cuando en realidad ya tienes, además de una sobreoferta, una crisis de representación de los partidos, y eso a mí lo que me parece es que lo que va a provocar es que la gente no salga a votar, que la gente se desinterese cada vez más de la política, cuando en realidad, si te fijas, hoy hemos estado hablando de temas que impactan directamente nuestras vidas y que tienen que ver con la política. De acuerdo. Aquí hay un fenómeno interesante también relacionado a la economía conductual, como lo mencionamos hace un momento. Cuando las personas tienen muchas opciones, dejan la práctica de analizarlas todas, se concentran en las 2 o 3 que les resultan familiares. Cuando las personas tienen pocas opciones, su análisis de todas las opciones suele ser más completo. Entonces, ¿qué sucede? Retacas la boleta con partidos que hasta ya también los nombres de los partidos se han vuelto muy flojos, ¿no? Hagamos. Sí, claro. ¿Hagamos qué? Ok. Una disculpa a la gente de Hagamos, pero por favor no me manden golpear. A la Universidad de Guadalajara. Exactamente. Cuando tienes 17, 18 partidos, en lugar de poder estudiar cuáles son las propuestas de los candidatos o los principios de los 17, y sabes que yo conozco 3. Y en estos 3 me voy a concentrar. No tengo el presupuesto intelectual para andar analizando tantas alternativas. Y es un fenómeno que no está ligado ni a cociente intelectual, ni a procesos sociales o económicos. Cuando tenemos muchas opciones, analizarlas todas no es eficiente. Claro. Y entonces, conozco este logo, de estos 3 va a salir. Y eso es algo que beneficia al que esté en el poder. En su momento benefició al PRI, los partidos grandes. En su momento benefició al PAN y ahora podría beneficiar a Morena. Claro, esa es la lectura finalmente. Memo, vamos a escuchar, vamos a leer algunos de los comentarios de los radioescuchas. Tenemos indignados así de la derecha conservadora. Tengo una reputación que cuidar, Jonathan, por favor. Sí, sobre todo en tu figura como estandopero respetable. Mi figura como estandopero es una figura bajo, de hambre, pero... El mundo bajo de la Guadalajara de estos días. Mira, Memo, tenemos aquí a Blanca Moreno que dice, hola Jonathan, sé que este señor de la tercera edad, el señor que es presidente, no se refiere al presidente, no tiene la popularidad que dicen. Si así fuera, todos los pejezombies le copiarían lo del cubrebocas. Bueno, ahí es un comentario. Dice Jesús Ricardo, buenos días, excelente programa, me gusta, solo quería comentar, para que tantos partidos políticos, la verdad no hace falta, creo que somos el país con más partidos. Habría que checar eso, pero justamente es lo que comentábamos. Dice Pati Alcalá sobre el PIN parental, dice el PIN es antidemocrático, excluyente y fomenta la ignorancia, denota una total ignorancia de la constitución política, los derechos humanos. Saludos, dice Pati Alcalá. Es algo de lo que comentábamos. Dice Mario, hola Jonathan, saludos por tu programa. ¿Sería posible que me compartes el texto de la iniciativa del PIN parental? De hecho, la intenté conseguir ahorita temprano y desde ayer, pero no la subieron a la página, o al menos no la encontré en la página web del Congreso del Estado. Les prometo que en cuanto la tenga, la subo y la publico para que la puedan conocer. Y también en mis redes sociales, en @JNLomelí en Twitter, compartí el comunicado de la Secretaría de Gobernación que comentamos aquí. También Víctor Hugo. Hay que tener paciencia, ¿no? Una iniciativa tan retrógrada usualmente se redacta en máquina de escribir. Entonces el proceso se hace más lento. Tarda en llegar, probablemente. Dice Víctor Hugo, lo que debemos eliminar son las creencias ya de tajo, habla del PIN parental, lo que nos han llevado a la desigualdad, tanto en términos
de género, sexuales de género, como de manera de pensar, esas creencias arcaicas sobre una deidad impuesta en una conquista de la cual no hay mínima posibilidad de existencia. Bueno, ahí también se mete en temas religiosos. Ya como una tesis eso, ¿no? Pero bien, Sí, Víctor Hugo, sí, estoy de acuerdo contigo, que afuera todas las creencias, ya. Bueno, pues bueno, son algunos de los planteamientos el día de hoy. Espero te haya gustado el programa de Cara a Cara y le agradezco mucho a Memo Vega que nos haya acompañado en esta ocasión. Una disculpa, Jonathan. ¿Por qué? ¿Eh? Por haber estado en... Sí, por haber venido a mancillar este programa de información certera y académica con comentarios poco pensados. No, fue muy agradable tenerte con nosotros, Memo, te agradezco mucho. Esto fue Cara a Cara, son las 9 de la mañana con 59 minutos. Nos escuchamos mañana a las 9. La información al momento. Escúchala en Canal Continental de Noticias. Bienvenidos a las 10 de la mañana, esta es la información. En noticias nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el dirigente del partido debe actuar con responsabilidad